Hola, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerla acá con nosotros. Nos acompañan muchos seguidores del Once Caldas hasta ahora, a quienes les vamos a atender todas sus inquietudes. Nos pueden dejar acá sus preguntas para que Gabriela Castillo, nutricionista del Once Caldas, pues nos ayude a darles claridad en estos conceptos del tema de la alimentación y de la nutrición. Así que, pues empecemos por hablar, Gabriela, de cómo está viviendo usted esta cuarentena, este confinamiento o aislamiento en el que estamos todos en nuestras casas. Bueno, ha sido un tema difícil para todos y más los que trabajamos en un área deportiva, debido a que todo el tiempo mantenemos activos, ¿cierto? Pero obviamente hay que llevar un cuidado especial como todo el mundo ha hecho este llamado para poder tener precauciones. Entonces, ¿qué hago? Mi día a día, me levanto, hago mi comida, mi desayuno. Tengo contacto con los deportistas por medio de WhatsApp para tener control de su alimentación, de unos planes personalizados, de su hidratación. Nos conectamos para ver su entrenamiento también. Después hago mi almuerzo, arreglo cocina, aseo en la casa y después me dirijo a hacer ejercicio, obviamente para aplicarlo del deporte. Escucho música, leo un poco, y además de la profesional, obviamente mantengo pendiente con las categorías inferiores. Entonces, como la población es muy grande, mantengo con el celular todo el tiempo, pendiente de cada uno, dando información de lo que ellos me pidan, las preguntas, las dudas de cómo deben alimentarse. Y ya ese es mi día a día. Bueno, antes de entrar en materia, Gabriela, cuéntenos un poco de dónde es usted, dónde estudió. Ok, bueno, yo nací en la Unión Nariño, eh, viví mucho tiempo allá, me crié allá, mi familia es de allá. Eh, en ese momento, cuando me gradué, me fui a Popayán. Estuve un tiempo en la ciudad de Popayán haciendo unos cursos y pertenecía a la selección de Cauca de baloncesto. También fui deportista. Después de ese año ya logré entrar a la universidad y entré a la Escuela Nacional del Deporte que queda en Cali. ¿Sí? Ahí cursé mi carrera como nutricionista. Me gradué en el 2018. Apenas terminé mi carrera, me postulé para la especialización en actividad física en la misma universidad y gracias a Dios pasé. Hace poco también me gradué, o sea, soy especialista en esa área y en el transcurso del tiempo me he certificado en cursos de nutrición deportiva, en ISAC 1, que es todo lo que tiene que ver con antropometría. Entonces mi día a día ha sido estudiar mucho el área del deporte. Eso te ¿Y ya tuvo alguna experiencia? Sí, yo trabajaba con categorías menores de fútbol, trabajé mucho tiempo, también trabajé con nadadores, con club de natación y también deportistas individuales. Buscaban mis asesorías y yo mantenía pendiente de ellos. Entonces, sí ¿Y he tenido. cómo fue la vinculación al Once Caldas y cuándo? Bueno, yo entré este año, aproximadamente pasado, soy nueva, entonces. ¿Cómo entré? Una amiga, mi mejor amiga de mi carrera, también trabaja en un equipo deportivo de fútbol y me llamó, me comentó que habían convocado el 11. Entonces, las dos enviamos esa hoja de vida y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios pude entrar y trabajando fuerte con cada uno de los jugadores del equipo. Pues toda esta situación ha aislado un poco el trabajo, pero seguimos firmes. En Bueno, tu caso, entrando ahora en materia, ¿cómo es la nutrición de un deportista de alto rendimiento? El caso concreto de un futbolista en tiempos de competencia y ahora, que seguramente pues es algo muy novedoso para todos porque pues el consumo calórico
se reduce mucho porque ni siquiera estamos saliendo de la casa. Bueno, en competencia, en las temporadas normales, se trata de tener primero una anamnesis al deportista, saber sus hábitos, sus hábitos de comida, cantidad de alimentos. Bueno, primero informarme de cuáles son sus hábitos como tal. Después se hace unos cálculos internos de cuántas calorías debe consumir el deportista. ¿Listo? Cada uno tiene una cantidad o suple una cantidad diferente de calorías y con esto yo me guío para poder dividir entre macro y micronutrientes. Ideal, un deportista debe consumir su principal fuente de energía son los carbohidratos o como las personas lo conocen, harinas. También deben consumir proteínas y grasas. Listo, estos son los 3 macronutrientes que ellos deben sí o sí consumir durante todo su tiempo de entrenamiento y competencia, y micronutrientes que son muy importantes como vitaminas y minerales que están en fruta y verdura. Entonces lo que hacemos es, con esa cantidad de calorías, tratar de suplir la energía, la energía muy alta que gastan en competencias. Listo, entonces la cantidad de alimentos es un toque más grande de lo normal, eh, por lo mismo que el gasto energético de ellos es muy alto. Listo. Bueno, y ahora que no están en competencia. Bueno, ahora que como no están en competencia, todavía obviamente se está entrenando en casa, como todos lo están haciendo, pero como el gasto no es el mismo, el gasto energético se reduce mucho, lo que se hace es tratar de hacer nuevamente un cálculo de calorías normocalórico, un plan normocalórico para evitar ese exceso. ¿Listo? Y evitar que cuando volvamos a la normalidad ellos tengan un exceso de peso, que es lo que menos se quiere, y en este caso un porcentaje de grasa, tratar de limitar de que no se aumente. Entonces el cambio aquí no es tanto de quitar los alimentos, sino porcionarlos de una manera más adecuada o más pequeña, para que me entiendan, y evitar ese exceso de peso después de esto. Bueno, entonces eso en lo que tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento. Ahora, de las personas que no somos deportistas, ¿qué recomendaciones puede darnos para tener en esta época de confinamiento, de cuarentena, para que pues tengamos la alimentación y la nutrición adecuadas para que una vez pase este tiempo pues no vayamos a estar muy desbalanceados, algunos de pronto con exceso de peso, otros de pronto bajos de peso? Ok, bueno, el ser humano como tal, como lo nombraba anteriormente, nosotros necesitamos todos los macro y micronutrientes para tener una salud adecuada, ¿listo? Entonces, como nosotros, las personas normales que no somos deportistas de alto rendimiento, no gastamos mucha energía como un deportista, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es consumir mucho menos o unas cantidades más porcionadas a diferencia de ellos. Ejemplo, un ejemplo muy abierto. Mientras un deportista puede consumir, no sé, 200 gramos de arroz, una persona normal puede consumir 80. Listo. Entonces no es que quite el alimento, pero la porción es muy reducida. Entonces, hay una imagen de un plato saludable donde normalmente debemos consumir la mitad del plato verduras, y en este caso que estamos viviendo ahora, esencial que sean todas las vitaminas y minerales. ¿Cómo yo distingo eso? De que las verduras y frutas se las consuman de todos los colores, ¿vale? O sea, cada color de cada alimento hace que predomine una vitamina. Y las vitaminas y minerales en este momento son esenciales para el sistema inmunológico. Entonces, la mitad del plato debería ser verduras, ¿sí? En su gran cantidad, aparte de nutrir para saciar. La otra parte del plato, el cuarto, o sea, la mitad del plato, carbohidratos, en este caso puede ser arroz, papa, yuca, plátano, pasta, pero una porción muy reducida. Normalmente uno hace el puño de la mano y esa es como la porción pequeña de carbohidrato, de harina. Y el otro cuarto del plato debería ser proteína, que la función de ella es más estructural, de mantener el músculo
firme, sano. ¿Qué es proteína? Pollo, carne, pescado, huevos. Y en el caso de las personas que no consuman proteína de origen animal, sería vegetal, que en este caso es granos, frijol, lenteja. Entonces las porciones van a ser mucho más reducidas que la de un deportista. Incluso el deportista estando en este momento un poco más quieto, no podemos ni siquiera consumir esa cantidad de ellos porque subiríamos mucho de peso. Gabriela, ahora que la gente toda está en casa, eh, de pronto se maneja más deseos de comer, no sé si por ansiedad Sí, claro. o porque muchos no están ocupados. Sería adecuado, recomendable dividir las tres comidas que tenemos, dividirlas en seis, como para que, pues, alguna vez conocí una dieta que incluía, pues, a veces la gente cuando le dicen dieta piensa que es para bajar de peso, y la dieta es fundamentalmente como para tener una alimentación adecuada con base en las necesidades que tenga cada individuo. Entonces, la recomendación de pronto que podría hacerles a las personas para que manejen ese tema de la ansiedad por comer en estos días es dividir esas tres comidas hasta en seis. Bueno, la parte nutricional, como lo nombraba, lo inicialmente se hace un conteo de calorías para cada persona, ¿cierto? Entonces, ejemplo, si yo necesito 2.000 calorías o mi plan es de 2.000 calorías al día, lo que yo hago es distribuirlo durante el día. Y uno ahí ya arma la estrategia nutricional. Está la dieta paleo, la dieta low carb, la dieta cetogénica, la dieta, sí, o sea, hay muchas categorías, se puede decir, de dietas, pero lo que yo voy a tratar es de cumplir esas 2.000 calorías, ¿vale? Para evitarme, ejemplo, subir de peso. Entonces, yo hablo con el paciente y trato de organizar esas comidas. Hay personas que no les gusta hacer refrigerios, ¿cierto? Que les gusta sus tres comidas. Entonces, ¿qué se hace? Esas 2.000 se las divide. Ejemplo, 500 al desayuno, 1.000 al almuerzo y 500 a la cena. Entonces, estoy cumpliendo con esas 2.000. Pero hay personas que tienen bastante ansiedad y se habla con ese tipo de pacientes y se trata de suministrar esas 2.000 calorías de otra forma. Entonces, voy a comer 500 al desayuno, 1.000 al almuerzo, 500 a media tarde y 500 a la cena, ¿vale? Pero sigo cumpliendo con la cantidad de calorías y la distribución de nutrientes. Normalmente la ansiedad se dice que la maneja con 5 o 6 comidas al día. No es para todos los casos, esos son casos particulares, pero preferiblemente yo diría hacer comidas un poquito más grandes, 3 comidas grandes, como el desayuno, almuerzo y la cena, para que tú te sientas saciado. ¿Sí me hago entender? Claro, Para que claro. tú Y te sientas saciado, porque si yo me voy a un almuerzo, ejemplo, un poco muy reducido, no voy a quedar, no me voy a suplir o no me voy a sentir saciada y voy a tener esa sensación de ir a volver a comer algo y ya me sobrepaso de esas calorías permitidas. Entonces, depende del caso. Personalmente, no me gusta hacer refrigerio media mañana, no es nada malo, simplemente que hay personas que no les gusta, no les agrada esta metodología. Entonces, el objetivo para evitar ese aumento de peso es cumplir con esa cantidad. Entonces, ejemplo, si yo al almuerzo no me comí las 5 cucharadas de arroz, las puedo ahorrar y me las como a la media tarde. ¿Sí me entiendes? claro, Entonces, estoy claro. cumpliendo, sea a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde, pero me comí la cantidad correcta. Esas 2.000 calorías aproximadamente que hablaba usted es la necesidad que tiene cada individuo. Eso aplica para todos, es decir, para adultos. De pronto, porque Eh, pensamos que en esta época los niños también están en casa, muchos los mandaron a vacaciones. exacto. No, ese ejemplo que te di, las 2.000 calorías, es algo muy general. Por lo general, obviamente, los hombres necesitan muchas más calorías que una mujer, sea niño, sea joven, sea adulto.
pero 2000 es como el estándar, ¿vale? Es como el estándar. Entonces uno juega, listo, si yo quiero disminuir de peso, entonces voy a consumir 1700. Si yo quiero aumentar de peso, voy a consumir 2400 en un adulto normal, pero en un niño ya se reduce más, serían 1600, 1500. ¿Y cómo se puede, digamos, aproximar uno a esas cifras en una comida tradicional, convencional? ¿Cómo podría uno saber cuántas calorías hay en la carne, en el arroz, la ensalada? Es un tema muy complicado porque, o sea, ahí el profesional entra a ayudarte con ese conteo. ¿Sí me va a entender? Pero a nivel general, lo que te hablaba anteriormente, hay que distribuir muy bien ese plato saludable. Un plato normal, porque a veces usan los platos muy grandes, y Un dividirlo plato como plano, un plato plano. un plato plano, exacto, Y lo y dividimos en cuántas partes. lo dividimos la mitad del plato verduras, la mitad Y gigante, las otras dos partes. y la otra mitad la divides nuevamente en la mitad y consumes. Una de esas partes es carbohidrato, las famosas harinas que las nombré, y la otra mitad de la mitad sería proteínas. Que ahí Entonces, puede ser la carne, puede carne, ser un pollo, huevo. o granos. Bueno, Entonces, eso le iba a decir, Gabriela. Lo que pasa es que hay que entender también que en estos días se presentan algunas dificultades para mercar, para conseguir todos los alimentos. Entonces, quería que le hiciera una recomendación a las personas que nos están siguiendo, en el sentido de que si no tienen, por ejemplo, carne, ¿cómo suplir esa ausencia de la carne? listo, la facilidad de suplir una proteína animal son las leguminosas, que en este caso son los granos o tenemos más, sí, fácil acceso a ellos. ¿Sí me entienden? Como Entonces, frijoles, lentejas. lentejas, frijoles, garbanzos, hacerlo de la manera común y corriente, los granos enteros con su cebolla, tomate, o también haciendo como un tipo de carne de lentejas, se llama. Entonces a esas lentejas se las hacen un poco más espesas, adicionando un poco de avena o de harina, un toque para que quede una consistencia más dura, y la pones a asar. Entonces, eso supliría, no en su totalidad, pero sí supliría una proteína. O también podemos usar el huevo que es una proteína fácil de conseguir en esta época, o queso. Entonces, de varias formas, de varios alimentos que no sean pollo, carne o pescado, podemos tratar de suplir esa ausencia de proteína que en estas épocas estamos escasos. Bueno, y pues ya la discusión normal que se da en estos temas es cuando, cuando estamos acostumbrados nosotros culturalmente, los que vivimos en esta zona del país, en la zona cafetera, a consumir, por ejemplo, en un sancocho, papa, plátano, yuca, y fuera de eso le sumamos arroz. No. Bueno, ahí voy con el tema ¿qué? Del exceso de calorías. Cuando yo te hablo de la distribución del plato, en la cantidad de harina se supone que es una papa mediana o 5 cucharadas rasas de arroz o un puñado, para que me entiendan, de pasta. Pero si se dan cuenta en un plato de sopa o bueno, sancocho, hay como unas aproximadamente 6, 7, 8 cantidad de harinas. Entonces, ¿qué pasa? Te estás consumiendo 6, 5 veces más sobre tu requerimiento. Y en estas épocas estamos más quietos de lo normal, entonces estás acumulando, acumulando, acumulando ese exceso, y eso se convierte en grasa, lastimosamente. Entonces, cuando salgamos de esta cuarentena, el peso se va a ver influenciado bastante por ese exceso de alimentos que estás consumiendo. Entonces, lo ideal o la recomendación es, listo, todos tenemos como un antojo a X de alimentos, pero hacerlo de una manera moderada y ocasional. Entonces, una sopa podría ser un pocillo muy pequeño, que tú digas, listo, comí, me sacié, me sentí bien, pero no abusé de esa porción.
y hacerlo ocasional. Ocasional puede ser una vez cada 10 días, cada 15 días, porque normalmente el colombiano la sopa la toma de lunes a domingo. Y después nos preguntamos por qué el exceso de peso, pero ahí está, es la cantidad Bueno, excesiva de calorías que tiene ese plato. y las personas que son muy ansiosas y que les queda definitivamente muy complejo manejar la ansiedad, entre comidas, ¿qué sería lo recomendable consumir para no ganar tanto peso? Bueno, la ansiedad, siempre lo he dicho y mi gremio de la salud lo trabajamos de esta forma. La ansiedad a nivel general, porque hay ansiedad al consumir alimentos, ansiedad tal vez a las drogas, ansiedad muchas cosas. La ansiedad es muy mental, ¿cierto? Entonces, en este momento que estamos en encierro, la ansiedad aumenta, hay que tratar de hacer ejercicios que nos ayuden a pensar en cosas positivas y evitar dirigirnos a un alimento para calmar esa, sí, esa ansiedad que tenemos. Pero cuando tengamos ese episodio, ¿qué se trata de hacer? Listo, si yo tengo ansiedad de consumir dulce, trato de irme a un dulce saludable. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una fruta muy dulce, en este caso es un banano. Entonces podemos hacer, ejemplo, un helado de banano. Congelo muy bien el banano, lo licúo con cacao en polvo. El cacao en polvo no tiene azúcar. Entonces, al banano tener una consistencia muy densa, muy dura, y licuarla con cacao, queda o suple un helado de chocolate. Puede ser. Entonces, tratar de esa ansiedad, no irse al mecato, no irse al dulce, A las harinas. a las harinas, a las galletas en exceso, al pan, que la gente ama el pan, sino tratar de irse como a un alimento sano, una fruta. Hay muchas preparaciones como pastel de zanahoria hecho en casa, pastel de banano, se puede hacer lecherita con proteína en polvo. Entonces, tratar de hacer recetas y ahora que tenemos más tiempo, eh, para engañar al cerebro y consumir algo dulce, pero que a la vez te nutrió, no te hizo daño. Gabriela, están participando, vamos a dar un espacio aquí a las personas que nos siguen, pues le han enviado muchos saludos, gente desde Pereira, desde Canadá, obviamente desde aquí, desde Manizales, desde Estados Unidos. Me llama la atención que nos escribe Dani Cormos Oficial, dice, ni carne, ni pollo, ni pescado. Pues él tiene el concepto de que todo está contaminado y dice que por eso va fijo con los granos. O sea, un grano, es decir, cuando uno come frijoles, no necesita la proteína animal, el frijol suple totalmente esa proteína que traen las carnes. Bueno, el aporte que hace, bueno, la persona que lo hizo, cuando uno habla del nacimiento de esos alimentos o del procedimiento, no nos digamos mentiras. Actualmente se utilizan muchos químicos aditivos para poder tener un tiempo alargar la vida de ese producto, y no solamente en las proteínas, sino en muchos alimentos como verdura y fruta. Para nadie es un secreto esto. Que antes de esa respuesta, ¿qué puedo decirles? Tratar de buscar el mercado saludable orgánico, o sea, el campesino que tú ves vendiendo. Realmente yo sé que ellos tienen sus huertas y lo hacen de la manera más sana. Lo mismo con los huevos, que es una proteína de alto valor biológico, tratar de conseguir al campesino que uno sabe que fabrica X y alimento sin químicos. Listo, entonces en general, si nos ponemos a hablar en carnes, proteínas animales, es muy difícil tener la certeza de que todo sea muy sano en su totalidad. Entonces, mi recomendación es como irnos al campesino que me asegura que lo fabricó de manera natural. Respecto a las proteínas vegetales como granos, la cantidad de proteína que tiene una proteína animal como carne, pollo, pescado, no es la misma, o sea, no tiene la misma cantidad que los granos. O sea, no va a suplir la misma cantidad. 100 gramos de pollo tiene muy diferente cantidad de proteína que 100 gramos de lentejas. No se compara, pero sí alcanza a suplir. Entonces, sería que la cantidad de granos sea un toquecito más grande para que pueda suplir esa misma cantidad. ¿Sí me entienden?
Sí, En el nos caso dice, de los deportistas que bueno, por ideología o por alguna razón es respetable que no consuman carnes, como el gasto energético de ellos es muy alto, también se los hace consumir granos como proteína, pero en el caso de ellos la energía es muy alta, se debe suplementar con una vitamina que se llama B12, que la tienen su gran mayoría las proteínas animales y las proteínas vegetales la tienen, pero en muy poco rango. Entonces, cuando empezamos a tener ese hábito de dejar proteínas animales, es posible que la hemoglobina y el hierro se baje en una cantidad alta. Entonces, hay que tener en cuenta llevar exámenes de chequeo para poder observar si mi hemoglobina mantiene igual. ¿Listo? Sí hay formas de suplir, pero la B12 en su totalidad están las proteínas animales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Gabriela, vamos con una última pregunta desde Pereira, pues porque le habíamos pedido que nos regalara esta media hora. Ya estamos concluyendo. Nos dice Quique Sierra desde Pereira, dice, eh, el tema de los azúcares procesados, ¿qué se puede decir? En esta región pues se utiliza mucho la panela. ¿Es la panela, es la panela mejor que el azúcar o finalmente son lo mismo? Es lo mismo, mira, el ejemplo es muy básico. De la caña del azúcar sale lógicamente la panela. ¿Y Y de por qué la dicen panela, que la panela es menos mala que el azúcar? ya voy para la respuesta. Entonces, de la caña del azúcar sale la panela, ¿cierto? Y de la panela sacan el azúcar. Entonces, la forma de explicarles es que las dos provienen de la misma mamá, se puede decir, de la Ujú. misma, tienen las mismas sustancias, que es el azúcar refinado como tal, que no es bueno. Se ha demostrado en muchos estudios, y no es una mentira, que el azúcar lo único que hace es un daño hepático, ¿sí? O sea, a nivel general, no estoy hablando de deporte, no estoy hablando de enfermedades. Al consumir azúcar directamente estamos dañando a nuestro hígado. Entonces, si el hígado no funciona bien, mucho menos el páncreas, mucho menos el corazón, mucho menos los demás órganos. Entonces, el azúcar que proviene del azúcar refinado y de la panela se llama sacarosa. Y la sacarosa no es bueno consumirla. Es muy diferente la fruta que tiene su sabor dulce, pero es un dulce que se llama fructosa, que es muy diferente. Lo mismo la leche tiene naturalmente un sabor dulce y se llama lactosa. Entonces, esos sabores dulces uno no puede asociar de que el banano es muy malo, al igual que el azúcar, o que la leche es mala al igual que el azúcar, no, porque son provenientes de diferentes tipos de Entonces, azúcares. ¿cuál sería la recomendación entonces para el consumo de azúcar, panela? ¿Qué tan moderado? Evitar el azúcar, Me gusta ser muy sincera en este tema. Si a mí me preguntan esto, lo ideal es no consumir azúcar. ni Es panela. ni panela, ninguna de las dos. Obviamente, si nosotros tenemos vicios o la familia colombiana todos consumen azúcar, mi estrategia ¿cuál es? Si tú le adicionabas a un vaso de jugo 6 cucharadas, ¿por qué no empezamos a adicionarle 3? Ejemplo. Entonces hagamos ese reto durante 10 días. Después de las 3 cucharadas le bajas a 1,5. Entonces, listo, volvamos a 10 días. Después a 1 media hasta que tú logres no consumirla. Vuelvo y repito, no por rendimiento, hablando en deportistas ni en pacientes generales, sino por salud. La gente a veces solamente mira la parte física, como bueno, yo entreno, yo como así, pero no ve cómo están funcionando los órganos adentro. Y el azúcar y la panela no son recomendables para ningún tipo de paciente. Nos dice Quique Sierra aquí en un aporte muy interesante que sí, un banano puede servir por el dulce que trae para endulzar un jugo de otras frutas. Exacto, entonces es muy diferente y al sabor de la propiedad. El dulce de la fruta se llama fructosa, te va a hacer o te va a beneficiar en este caso, pero una recomendación puntual ahí antes de
La fruta se la debe comer, se la debe masticar. Lastimosamente el colombiano tenemos la rutina de sobremesa consumir jugos. Y listo, digamos que está la persona que consume el jugo, pero no consume azúcar. Está muy bien. Pero ¿cuál es la recomendación? Cuando yo consumo una manzana, ejemplo, la muerdo, la mastico, estoy obteniendo el 100% de sus vitaminas, minerales y fibra. Cuando yo esa manzana la licúo para volverla jugo, así no le adicione azúcar, esas aspas de la licuadora y el oxígeno que usa para poder licuarla hace que pierda un gran porcentaje de esas vitaminas, minerales y fibra. ¿O se han dado cuenta cuando uno parte una manzana, la deja un momento y se oxida, se vuelve negra? Sí, Sí, el oxígeno, al hacer esto la licuadora, daña mucho esos nutrientes. Entonces, pierde vitaminas, pierde minerales en porcentaje alto, pierde fibra y se acentúa la fructosa, o sea, el dulce. ¿Sí me entienden? sí, claro. Entonces, lo Gabriela, ideal, la recomendación, no digo que no nunca tomen jugos porque la palabra es malo, bueno, no existe, pero para poder nutrirse mejor, mi recomendación es consumir de sobremesa agua o aromáticas o infusiones y consumir la fruta entera. Entonces, en vez de hacer un jugo de piña, tome agua y cómase la porción de piña por nutrición, que es y muy difícil. el limón que lo mencionan tanto, aquí Daniel nos está haciendo esta observación. ¿Qué tan importante es consumir agua con limón después de cada comida o antes de las comidas? Bueno, el limón, la propiedad del limón es como, actúa como antioxidante. La palabra antioxidante es lo que te hablaba de la manzana. La manzana usted la deja un momento en un Al lugar aire. normal. Antioxidante es anti-envejecimiento, se llama. O sea, tratar de tener, no hablo solamente de piel, sino todos los órganos con antioxidantes al consumir el limón. Entonces, el limón lo que aporta son muchos antioxidantes y tiene un efecto saciador. Yo le digo al paciente, si tú te tomas un vaso de agua y le adicionas limón antes de comer, si te tomas 1 o 2 vasos de agua, vas a sentir que no vas a tener la misma hambre con la que venías, porque el agua te va a hacer sentir esa llenura, se puede decir. Entonces, si tú le agregas limón, pues aparte de sentirte saciado, te va a nutrir por medio de antioxidantes. Una, Pero una, el limón no quema grasa, que bueno, hay muchas personas que tienen ese que concepto. le echan limón hasta la sopa. No, ojalá, Bueno, ojalá. algo muy interesante que plantea aquí Julie Duque. Julie Duque dice, ¿hay un límite diario de fructosa para nuestro cuerpo o no hay cantidad límite? Sí, lastimosamente lo que les decía, a veces cuando uno consume, compra productos industrializados y uno lee al respaldo ingredientes de ese producto, uno le dice, no tiene azúcar, pero lee al respaldo y dice, tiene maltodextrina y fructosa. Lo que les hablaba, la fructosa que obtiene la fruta es muy buena, pero la industria quiere volver un alimento sano, no adicionándole azúcar, pero extrae ese dulce de la fruta para darle el dulce a ese producto, que no es la forma correcta tampoco. Entonces, la forma adecuada, la cantidad adecuada de consumir fructosa, la recomendación general, porque esto es muy general, son 5 porciones de fruta y verdura al día, que serían 2 porciones de verdura, como les hablaba de mitad de plato, que sería el almuerzo y a la cena, y 3 porciones de fruta al día. Ejemplo, una naranja al desayuno, un banano al almuerzo y una manzana media tarde. Al otro día voy a comer sandía, pera y mandarina, ¿vale? Entonces lo ideal son 5 frutas de verdura, fruta y verdura al día, 2 de verdura y 3 porciones de fruta. A nivel general, no son pacientes específicos. Gabriela, pues a nombre de todos nuestros seguidores, quiero darle los agradecimientos por compartir con todos nosotros todos sus conocimientos, por brindarnos estas recomendaciones, por su tiempo también, que pues la habíamos invitado por algunos minutos. Bueno, ya nos hemos pasado un poco, pero todo A ver, sea pues
por servirle a nuestros seguidores. Finalmente quiero pedirle, si no se le queda algo más que comentar, eh, ¿qué recomendación le hace como profesional del área de la salud a los seguidores que nos están acompañando en este momento y que de pronto algunos no son tan disciplinados, tan responsables con ese tema de quedarnos en casa? Bueno, como profesional de la salud y como una persona normal, hago el llamado a toda la población, no solamente de Manizales, sino a nivel general, Colombia y todo el mundo, de que nos quedemos en casa. Realmente esto es una pandemia que nadie imaginó que nos iba a pasar, pero el cuidado está ahí. El cuidado, yo siempre lo he dicho, se llama solidaridad. Como todos, tenemos un nivel, se puede decir, de estrés o de angustia, de llevarnos encerrados, pero realmente esa es la única solución, quedarnos en casa. Al momento de hacer el mercado, que una persona de la familia vaya y lo haga, que cuando llegue a casa retire su ropa, la deje en la entrada, se bañe, lave la ropa que usó, se lave las manos por lo menos, bueno, se dice 5, pero yo aumento 8 veces al día como mínimo, desinfectar lo que más puedas, lo que más toques, las hebillas de las puertas, tratar de, obviamente en mi área, de alimentarnos bien. Lastimosamente en estos tiempos tratan de recomendar mucho la parte de suplementación, que toma mucha, consume mucha vitamina C, que toma pastillas para yo ni sé qué, no, realmente si tú tienes una alimentación adecuada, con proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, el cuerpo obtiene los requerimientos necesarios y tu salud puede estar estable. Entonces, mi recomendación es que tratemos de comer bien, que no llevemos esta ansiedad a desorientarnos en esta área. Y algo muy importante, obviamente, hacer ejercicio, porque tiempo tenemos mucho en este momento y eso también ayuda al sistema inmunológico. Y esta pandemia que estamos viviendo ahora, es, la solución está en las manos de todos. Y Gabriela, orar. finalmente, para no dejar estas dos inquietudes finales aquí rápidamente, en el caso de un ciclista, nos dice Luis Jaramillo, eh, ¿cuál es el consumo calórico que debe tener? Porque pues cuando se monta en bicicleta pues hay un gasto importante de calorías. Y también dice John Favera, un deportista con hipoglicemia, ¿cómo debe manejar el tema de los azúcares? Bueno, depende el deporte, depende del deporte, la cantidad de esos macronutrientes va a diferenciarse. Ejemplo, en el fútbol, el macronutriente, no digo que los demás no sirvan, son necesarios, pero el principal es el carbohidrato. Los ciclistas, su principal fuente de energía son las grasas buenas, para que me entiendan. En este caso, el conteo de calorías pues es muy personalizado, pero ¿qué puedo recomendar? Que preentrenamiento consumas, aparte de un carbohidrato, una grasa. Ejemplo, puede ser frutos secos o aguacate con un alimento que tenga carbohidrato, que puede ser una fruta. Entonces, al consumir una grasa como aguacate o frutos secos, también está el aceite de oliva, los lácteos tienen grasa, voy a tratar de subir esa energía que voy a gastar en mi entrenamiento como ciclista, pero hablo de un alto rendimiento. Entonces, esa es la recomendación para el ciclismo en general, que la fuente de energía son las grasas, sin dejar obviamente los demás macronutrientes. Entonces, un preentrenamiento puede ser eso. Y en general, la alimentación en general, la distribución va a cambiar. Como le hablaba del plato saludable, aparte de lo que les nombré, debe tener un aporte de grasas por lo general en los 3 tiempos de comida grande, que nunca falte el aguacate, que nunca falte el aceite de oliva, los frutos secos, maní, almendras, coco, semillas de girasol, ajonjolí, chía, todo eso aporta la energía suficiente para la reserva energética que vas a usar en ese entrenamiento como ciclista, porque en otros deportes es muy diferente.
Y el deportista con hipoglicemia, que esa es la última pregunta con la que vamos a cerrar. Listo. Bueno, en personas normales y en deportistas con hipoglicemia, ¿qué pasa? Los niveles de glucosa en sangre se bajan muy fácilmente. Entonces, en estos pacientes, que la hipoglicemia también puede entrar en un deportista diabético, puede ser, lo recomendable en ellos sí es hacer comidas en tiempos muy específicos y en ellos sí puedo decir que deben ser entre 5 a 6 comidas al día. ¿Por qué? Porque tú tienes tu energía normal y de un momento a otro se te va a bajar. Entonces, si tienes un ayuno de 5 a 6 horas, la hipoglicemia se va a afectar mucho. Entonces, ¿yo qué hago? No tengo un espacio tan largo de ayuno, sino que consumo refrigerios cada 2 a 3 horas. Y por lo general, en una hipoglicemia, esos pequeños refrigerios sí o sí deben tener proteína, porque por lo general lo que hacen es dedicarse solamente a galleta, así sea integral, galletas, 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 no, debe tener algo de proteína, puede ser huevo, o puede ser queso, o puede ser un lácteo, pero que los refrigerios, los entredías sí o sí, aparte de un carbohidrato, tenga proteína para que esa glicemia mantenga así y no haga picos de aumento, de bajar y subir. Gabriela, de nuevo, mil gracias. Con Muchas mucho, gracias de verdad por todos estos consejos tan importantes, por todas estas recomendaciones que seguramente nos van a ser muy útiles, no solo ahora en cuarentena, sino también después, cuando ya podamos nuevamente volver a nuestra vida normal. Muchas gracias, muy amable a nombre de todos, muchas gracias. gracias Julio y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y a comer bien y a cuidarnos. Gracias. A todos ustedes también, las personas que nos acompañaron, muchas gracias y reiterarles a nombre del Once Caldas que nos quedemos en casa, que atendamos las recomendaciones de las autoridades, porque esta batalla contra este virus, para superar esta pandemia, para salir de esta emergencia sanitaria, la ganamos si todos ponemos de nuestra parte. Así que los invito a que se queden en casa y a que sigan el movimiento. Muchas gracias, muy amables y nos vemos Chao, pronto. nos Chao, vemos. gracias. Chao.